Bueno, siendo ya la hora de inicio de clases, doy inicio a la clase de Derecho de Familia y les voy a compartir pantalla con la materia que vamos a revisar el día de hoy. Dejen mirar para estar atenta a la entrada de algún alumno o alumna. Vamos a hablar sobre la administración de la sociedad conyugal. Nosotros ya hemos revisado algunas partes, o revisamos en general lo que se trataba de la sociedad conyugal, y ahora vamos a hablar de cómo esta sociedad conyugal es administrada. Si bien nosotros hemos conversado hasta esta parte, algunas de las formas en que nosotros entendemos que se administra la sociedad conyugal en cuanto es el marido el que está a cargo de esta administración. He decidido innovar para hacer algo más entretenido en la clase y estoy ocupando este programa que se llama Prezi. ¿Cuáles son las generalidades que nosotros debemos entender cuando hablamos de esta administración? Esto se encuentra regulado en el artículo 1749 del Código Civil, donde nos dice que corresponde al marido, como jefe de la sociedad conyugal, la administración de los bienes sociales y de los bienes de su mujer. A esto nosotros le llamamos administración ordinaria de la sociedad conyugal y se encuentra regulada en los artículos 135 y 1749 del Código Civil. ¿Qué es lo que entendemos o por esta administración ordinaria de la sociedad conyugal? El marido no solamente es jefe de la sociedad conyugal, sino que respecto de terceros aparece como dueño de los bienes sociales. Y esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1750. Y esto tiene que ver con lo que yo siempre les converso, con lo poco recomendable que es esta forma social o patrimonial del matrimonio. Con la salvedad de ciertos actos para los cuales sí requiere autorización, la mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes durante la sociedad conyugal, salvo en los casos del artículo 138 y 1752 del Código Civil, que tratan sobre el artículo 138. Nos habla en los casos de administración extraordinaria de la sociedad conyugal, como el caso de un impedimento de larga duración que impide al marido ejercer esta administración de la sociedad conyugal en los términos en que deba realizarlos. Y por su parte, el artículo 1752 se refiere a esta regla general. La mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad, salvo en los casos del artículo 145. Aquí nos referimos en general, o se dice con respecto a esta salvedad, la administración de los bienes sociales, o cómo opera la sociedad conyugal, que se produce una cierta contradicción, porque nosotros conversábamos que la sociedad conyugal en los años 80, las mujeres que estaban casadas en sociedad conyugal se entendían como incapaces relativas. No se entiende por qué, habiendo ya superado esto, donde nosotros entendemos que la mujer no es una incapaz relativa, la ley aún mantiene que sobre los bienes no tiene derecho alguno por sí sola. Pareciera como que no se ha logrado equiparar o modernizar esta normativa que regula el matrimonio y la administración de los bienes sociales. Que por demás les comento que hoy día estuve en un congreso de la Universidad de Chile, de Derecho, donde hablaban, en un congreso de matrimonio, nuevos aspectos del matrimonio y de filiaciones de los hijos. Y una cosa que me llamó mucho la atención poderosamente, y creo que les voy a compartir el archivo para que lo puedan ver, no significa que lo tengan que saber, cómo otras legislaciones están separando o estableciendo nuevos procedimientos cuando hablamos de derecho de familia. Es así como nosotros entendemos esta idea. Les comento que Francia, que era una de las normativas que se mencionó hoy día en derecho, el divorcio ya no se hace o por una modificación legislativa que de todas maneras ellos critican. Se está sacando esta idea del derecho de familia, el divorcio, y se está dejando o respetando como un contrato patrimonial, donde es posible, por el mutuo acuerdo de los cónyuges, dar término al matrimonio y hacerlo en una notaría. Siempre y cuando no intervengan derechos de tercero, etcétera, con una serie de normas, pero la gracia que le daba, o la discusión que se daba por este profesor, era de cómo nosotros tenemos que desestigmatizar esta realidad del derecho de familia. Por demás, continúo. Dame unos segundos. Ya, continúo.
Continúo entonces. Estaba hablando de la administración ordinaria de la sociedad conyugal o de los bienes sociales. Les decía que el marido no solamente es el jefe de la sociedad conyugal, sino que respecto de terceros aparece como dueño de los bienes sociales. Hola, Alejandra. Buenas tardes, profesora. Disculpe. No se preocupe, yo ¿Inició hace poco o de antes? Porque empecé hace como 10 minutos. Hoy recién mandaron el LAID. No sé qué, pero no se preocupe porque alcancé a pasar poquito, porque entre que empecé la clase, no se preocupe para nada, aparte la estoy grabando, he grabado todo el rato, así que no, Ya. no hay problema, o sea, no se preocupe, así que Gracias, sigo pasando la materia para que vaya, estoy hablando de la administración ordinaria de los bienes sociales. Ya, gracias, profesora. Les decía que, y aquí estaba, que la mujer, con la salvedad de ciertos actos para los cuales requiere de autorización, la mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes de la sociedad conyugal, salvo en los casos del artículo 138 y el artículo 1752. Alejandra, ¿ves bien la imagen? Sí, profesora, la veo bien. Ay, perdón. La mujer, si bien carece de derechos reales sobre los bienes sociales, durante la sociedad conyugal es un acreedor sobre el patrimonio de su marido, al cual pertenecen los bienes sociales y sobre el cual tiene una garantía general, como todo acreedor personal y sin perjuicio de los otros derechos personales que la ley le franquea. ¿Entiendes más o menos por dónde vamos, Alejandra? Sí. Ya. Sí, gracias. Continúo. ¿Cuál limitación encontramos nosotros al marido en la administración de estos bienes sociales? En general ya dijimos, yo he conversado y lo reitero porque acabas de entrar, que es el marido quien tiene la administración de los bienes sociales en la sociedad conyugal. Lo hemos conversado también en clases anteriores. Sin embargo, la ley establece algunos actos para los cuales el marido requiere de autorización o de consentimiento de la mujer. ¿Cuáles son estas autorizaciones o consentimientos? Debe solicitarla, se le exige la ley, cuando vaya a enajenar voluntariamente los bienes raíces sociales, cuando vaya a gravar voluntariamente esos mismos bienes, cuando prometa enajenar o gravar los bienes raíces sociales, cuando va a dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes sociales urbanos por más de 5 años o de los rústicos por más de 8, incluidas las prórrogas que hubiere pactado el marido. Deberá garantizar o caucionar obligaciones contraídas por terceros. En el caso de enajenar o gravar voluntariamente, garantizar o gravar voluntariamente o prometer enajenar o gravar los derechos hereditarios de la mujer, cuando vaya a disponer gratuitamente entre vivos de los bienes sociales, salvo los casos del artículo 1735, y cuando vaya a aceptar o repudiar una asignación diferida a la mujer. Esto establece, según lo establecido en el artículo 1225, inciso final. Y esto es de derecho sucesorio y lo vamos a estudiar más adelante y no precisamente en esta parte. ¿Cómo la mujer debe prestar su autorización en estos casos en que la administración social que tiene el marido se encuentra limitada? La autorización que debe entregar la mujer debe ser una autorización de carácter específico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una autorización de carácter específico? Esto es, debe referirse a un acto determinado con precisión. Así, tratándose, por ejemplo, de la enajenación o gravamen de un inmueble social, la autorización será específica cuando indique con precisión el bien raíz que se va a enajenar o que se va a gravar, y también tendrá dicha calidad cuando dice relación con una fianza y se indica la persona del deudor y el monto de la deuda. Es decir, como es una autorización especial que me pide la ley, esta tiene que ser específica, absoluta con respecto al acto concreto y definiendo perfectamente cuál es el bien inmueble que va a ser sujeto de esta autorización. La autorización que entrega la mujer, en estos casos específicos en que la ley pide su autorización, puede ser expresa o tácita, y esto en virtud de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 1749.
La autorización es tácita si la mujer interviene, expresa o directamente en el acto en que se está vendiendo el bien, en que se está hipotecando el bien, como si concurriera ella misma a la escritura pública de compraventa y firma dicho documento. No es suficiente que la mujer presencie materialmente el otorgamiento de la escritura, sino que tiene que ser una intervención directa y expresa para que yo entienda que se produce esta autorización tácita al acto que está realizando el marido. En el caso de que hablamos de una autorización expresa, en virtud de las reglas que nosotros conocemos en general de derecho civil, la autorización de la mujer debe constar por escrito. En cuanto a cuándo la mujer debe otorgar esta autorización al marido para estos determinados actos que determina la ley, la autorización de la mujer para tener el carácter de tal debe otorgarse antes que se ejecute o que se celebre el acto o contrato para el cual es requerida, o debe ser coetánea a él. La autorización no podrá ser posterior al acto y no cabe autorizar lo que ya se ha celebrado. En ese caso, y es algo que ustedes ya debieran conocer por derecho civil o por lo que ya han estudiado hasta esta parte, lo que corresponde hacer es una ratificación. También puede ocurrir, estamos hablando en general de la administración de la sociedad conyugal, dijimos que la regla general de la administración de la sociedad conyugal es que el marido administra todos los bienes que forman parte de esta sociedad conyugal. Hablamos de los casos excepcionales en que la ley exige una autorización expresa o tácita de la mujer para la enajenación de determinados bienes, para el compromiso de determinados bienes, para los contratos de arrendamiento de determinados bienes, que en general se refiere a bienes inmuebles, sociales. Y puede ocurrir que la mujer no entregue esta autorización. La ley permite también que esta autorización sea entregada de forma subsidiaria por la justicia. Y esto se encuentra regulado en el artículo 1749, inciso final. Ahora, este artículo 1749 es bastante específico. ¿Por qué es específico? Si bien permite la autorización subsidiaria de la justicia, solamente lo permite en dos situaciones diversas muy específicas. Cuando la mujer niega la autorización sin un justo motivo. El único requisito en este caso es la negativa injustificada de la mujer, no exigiéndose que de la negativa se siga un perjuicio, sino que simplemente la mujer se niegue y no exprese el motivo por el cual se niega a entregar su autorización. El otro caso que procede, la autorización subsidiaria de la justicia, se presenta cuando la mujer está impedida de prestar su autorización y siempre que este impedimento o esta demora en esperar que acabe este impedimento pueda producir un perjuicio a la sociedad conyugal. En ambos casos, la autorización judicial es una autorización de carácter especial, es decir, solo referente al acto jurídico en particular que estamos hablando, y con respecto al negocio determinado. En ningún caso podría la justicia de forma subsidiaria entregar una autorización de carácter general al marido, sobre todo cuando estamos hablando de bienes inmuebles. Y esto se los menciono porque hubo una modificación que antes de no recuerdo la modificación de qué año, el marido podía generar una serie de actos y compromisos con respecto a los bienes inmuebles como administrador de la sociedad conyugal sin pedirle ningún tipo de autorización a la mujer. Por ejemplo, podía afianzar la deuda de un tercero sin preguntarle o siquiera comprometer, indicarle a la mujer que estaba comprometiendo bienes sociales. Lo que a la larga podía llegar a afectar, y de hecho afectó a muchos patrimonios sociales y de hecho bienes de la misma mujer que era parte de esta sociedad conyugal. Es en virtud de ello que la ley se modificó. Por eso es que estamos revisando este tipo de autorizaciones especiales que da la ley. Con todas las críticas que nosotros hacemos a la sociedad conyugal, que hemos hecho en las clases anteriores y que hemos hecho en general en este ramo de derecho, familia, sucesorio. ¿Qué sucede si el marido, debiendo contar con esta autorización, en estos casos muy excepcionales que establece la ley, la sanción por falta de autorización de la mujer o de la justicia en subsidio, en los casos del artículo 1749, es la nulidad relativa del acto jurídico, para el cual esta autorización se requería. Pero tratándose del arrendamiento o la cesión de la tenencia de bienes raíces sociales, la sanción es que el contrato solo va a regir por 5 u 8 años, según estemos hablando de un arrendamiento de carácter urbano o estemos hablando de uno rústico. Es decir, en este último caso, el lapso en el contrato que exceda de los términos señalados sería inoponible a las partes. Y esto en virtud de lo establecido en el artículo 1757 del Código Civil. La nulidad o la inoponibilidad pueden ser alegadas por la mujer, por sus herederos o por sucesionarios.
El plazo de 4 años para hacer valer esta nulidad, en este caso, en esta sanción por la falta de autorización, se cuenta desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cesa la incapacidad de la mujer o de sucesionarios, pero en ningún caso podrá pedirse la declaración de esta nulidad una vez que hayan transcurrido 10 años desde la celebración del acto o contrato. Y ahora vamos a ver un caso muy particular de la mujer que es una mujer que es parte de una sociedad civil, tiene interés económico en esa sociedad civil y decide contraer matrimonio y lo hace en sociedad conyugal. La ley prevé esta situación muy, muy especial, un caso muy atípico. Los derechos en las sociedades, sean de personas o de capital, ustedes quizá ya lo saben por derecho comercial, si no lo saben se los informo, se consideran estos derechos que uno tiene en las sociedades como bienes muebles. Por ello, lo que corresponde, o lo que correspondían a la mujer soltera que contrae matrimonio bajo este régimen de sociedad conyugal, ingresan al haber relativo de la sociedad conyugal, como nosotros hemos conversado, porque todos los bienes muebles del matrimonio nosotros entendemos que ingresan a este haber relativo de la sociedad conyugal, incluidos estos valores que pueden ser parte de una sociedad. Vaya. Les decía, correspondiéndole entonces, si yo digo que entra al haber relativo de la sociedad conyugal, independiente que sea el haber relativo, a la administración del marido según las reglas generales. Es decir, en este caso, el marido participa como socio, sin que los demás integrantes de la sociedad puedan oponerse, para que vean la gravedad que puede tener que uno contraiga matrimonio en sociedad conyugal, sobre todo si uno no conoce la normativa, y que yo creo que la gran mayoría de la gente que contrae matrimonio, sin preguntarse más allá el sistema patrimonial bajo el cual contrae dicho vínculo, no conoce de estas consecuencias importantes que puede tener esta decisión. Pero esta situación no se produce cuando, atendida la naturaleza de la sociedad, la mujer está actuando dentro del patrimonio reservado, y esto en virtud de lo que establece el artículo 1749, inciso segundo. Y este artículo y esta reglamentación se refiere también a la protección, por supuesto, del patrimonio de la mujer casada en sociedad conyugal, pero también tiene que ver con el interés de los demás socios en esta sociedad que quizá, en lo que se llama el afecto societatis, que usted quizá revisaron en derecho comercial, tienen intención de generar un negocio con esta mujer, pero no con su marido. Aquí con quien ni siquiera habían previsto tener una sociedad o algún tipo de vínculo. Aparte encontramos, y aquí vamos a revisar otros medios de defensa para la mujer, o que la mujer tiene para cautelar sus intereses en la sociedad conyugal. A ustedes les puede llamar la atención, quizá ahora o en clases anteriores, el hecho que cuando nosotros revisamos la sociedad conyugal, en general estamos viendo cómo cautelar los intereses de la mujer, o hablamos de situaciones excepcionales del patrimonio de la mujer, siempre hacemos excepción con respecto a la mujer. ¿A qué se debe esto, o cuál es la razón que nosotros podemos encontrar a ello? Esto se debe porque en la configuración de la sociedad conyugal, nosotros entendemos que quien administra la sociedad conyugal es el marido. No solo administra la sociedad conyugal, como lo estudiamos en la clase de ayer, si no tuvieron la oportunidad de ver el video para que lo puedan ver, donde también administra los distintos patrimonios que forman parte de este patrimonio social. Está todo bajo la administración de este administrador marido. Es por eso que, como la ley considera que eso es una situación ventajosa para el marido de esta sociedad conyugal, es que otorga todas estas excepciones, todas estas protecciones, todos estos posibles beneficios a la mujer casada en sociedad conyugal, porque ya se encuentra en una situación muy mermada, mermada en relación a su socio matrimonial, que es el marido. Es por eso que se encuentran todas estas excepciones. Y por lo mismo, también tenemos que pensar, incluso desde el punto de vista para el marido, qué tanto le conviene ser parte de esta sociedad conyugal, porque son muchas las responsabilidades que asume con respecto a los patrimonios, y tiene muchas excepciones que estamos viendo ahora. Y que por supuesto yo creo, como les comentaba, ustedes van a tener esta oportunidad de conocerlo. Quizá no todo el mundo tiene oportunidad de conocer esto y no sabe la decisión que toma. Les estaba hablando con respecto a estos otros medios de defensa que tiene la mujer. El legislador, para cautelar los intereses de la mujer, tuvo que conferirle a esta diversos derechos. ¿Qué derechos podemos mencionar?
el derecho a pedir separación de bienes en los casos de insolvencia o administración fraudulenta del marido. Esto es muy importante, ¿no? Porque aquí nuevamente encontramos una conexión con derecho comercial, o del mal estado de sus negocios a consecuencia de especulaciones aventuradas o de una administración errónea o descuidada. Y esto en virtud del artículo 155 del Código Civil. Es decir, nos encontramos en el caso que la mujer pide separación de bienes porque su marido ha hecho una muy mala Escucha administración. nada. ¿No me escucha? ¿Me escucha ahora? Ahora sí. ¿Sí? Parece que tiene algún problema con la conexión, pero parece que ahora sí me escuchan, ¿no? Me avisan si no me escuchan, o si tienen alguna duda también. Les decía que este numeral, o a lo que nos estamos refiriendo ahora, es en el caso que nos encontremos ante una mala administración. Es decir, si bien en la sociedad conyugal es el marido que tiene la administración de la sociedad conyugal, no significa que ante una mala administración de estos bienes sociales, de estos patrimonios, la mujer podría en su caso pedir la separación de bienes. O incluso si nos encontramos ante una insolvencia, un estado de insolvencia de este marido. También tiene derecho a renunciar a sus gananciales, con lo cual, y esto lo vamos a ver más adelante, si la mujer toma la decisión de renunciar a los gananciales a la hora de terminar con la sociedad conyugal, no responde de las deudas sociales. Y esto en virtud del artículo 1783 del Código Civil. Y aquí vean otra desventaja para el marido en la sociedad conyugal, porque ese derecho no lo tiene el marido, solo lo tiene la mujer. El marido siempre debiera responder de las deudas sociales en esta sociedad conyugal, para que vean que no es muy beneficioso. El beneficio de monumento, en virtud del cual la mujer solo responde de las deudas sociales si no ha renunciado a los gananciales, que es la situación excepcional después de la que mencioné antes. Y esto hasta la concurrencia de la mitad de sus gananciales. ¿A qué me refiero cuando menciono gananciales? Todo aquello que la mujer pueda obtener como beneficio de la disolución de la sociedad conyugal. Y esto se encuentra regulado en el artículo 1777 del Código Civil. Además, encontramos el derecho de la mujer de retirar en la liquidación de la sociedad conyugal sus bienes propios y recompensas antes que el marido. Nuevamente, otro perjuicio para el marido. Y para pagarse con los bienes propios del marido si los sociales fueran insuficientes. Esto en virtud del artículo 1773 del Código Civil, y que se refiere a estos bienes propios de la mujer y las recompensas que se le deban con respecto al haber relativo. Además, tiene un privilegio de cuarta clase respecto de los bienes de su propiedad que administra el marido. Recuerden que el marido también administra los bienes propios de la mujer casada en sociedad conyugal. Si esta administración no es una buena administración y la mujer, terminada la administración, requiere que se le pague o se le compense, tendrá un privilegio de cuarta clase. Privilegio que se ejerce sobre los bienes sociales y sobre los propios del marido. Nuevamente, otra desventaja para el marido, y esto regulado en el artículo 2481, número 3. Los bienes propios de la mujer, en principio, no quedan afectos al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el marido, ni aún a las contraídas por la propia mujer en el caso del inciso segundo del artículo 138 del Código Civil, salvo que hubiera reportado beneficio en el acto y hasta la concurrencia de este. Veamos el artículo 138, inciso segundo. Se refiere, si el impedimento no fuere de larga o indefinida duración, la mujer podrá actuar respecto a los bienes del marido, de la sociedad conyugal y de los suyos que administra el marido, con autorización del juez, con conocimiento de causa, cuando de la demora se siguiera un perjuicio. Y aquí también nos estamos refiriendo, en este caso, en el caso que el marido tenga deudas y se quiera buscar responsabilidad en el patrimonio de la mujer, en este patrimonio reservado de la mujer casada, solo podrá ocurrir que se pueda llegar a tocar el patrimonio reservado de la mujer casada en el caso que los acreedores del marido o los acreedores sociales logren comprobar que del acto o del contrato que está buscando pago este acreedor, la mujer fue beneficiada o la familia fue beneficiada. Y es ahí donde se abre la puerta o la discusión como si yo pudiera llegar a tocar este patrimonio reservado de la mujer casada, que lo vieron o lo debieran ver en la clase que ya vimos con respecto a patrimonios sociales. Y ahora vamos a hablar qué es lo que nosotros entendemos ocurre con la administración de los bienes propios del marido. Esto no es algo difícil de entender, es algo bastante fácil de comprender porque finalmente es el marido quien administra todos los bienes sociales.
En principio, en esta materia es sumamente simple. El marido administra estos bienes y dispone de ellos en la misma forma que podría hacerlo si fuera soltero, imagínense, con dos salvedades solamente. Los frutos de sus bienes propios son bienes sociales, esto en virtud del artículo 1725, número 2, es decir, pensemos el marido tiene un predio que tiene árboles frutales, los frutos de esos árboles frutales se entiende que son bienes sociales. Recordemos también que este ejemplo que yo les doy de fruto con respecto a las frutas de un árbol, pensemos también que yo, marido, tenga un bien inmueble que da en arrendamiento. Ahí nosotros vemos otro tipo de beneficio de carácter civil que también entendería yo que son parte de los bienes sociales. Los bienes propios del marido pueden ser perseguidos por los acreedores sociales en conformidad a lo establecido en el artículo 1750 del Código Civil. Aquí vemos otra vez otro perjuicio que podría ocurrir al marido por el hecho de estar casado o de ser parte de esta sociedad conyugal. Profesora, Dígame. una consulta. Mire, respecto a los acreedores y las deudas, ¿qué importancia tiene o incidencia tiene cuando el bien está declarado como bien familiar? ¿Qué pasa ahí? Si está declarado como bien familiar, no lo podrían tocar los acreedores, mientras no se desafecte el bien. Porque la naturaleza de este bien familiar es proteger o dar una garantía mínima a la familia. Entonces, mientras no se desafecte, no lo deberían poder tocar. Ya. ¿Y esto independiente de lo que sea sociedad conyugal, con Sí, separación de bienes independiente o de la forma. Sí, independiente de la Ya. forma. Independiente de la forma. Porque eso estamos hablando de una regla general, no solamente de la sociedad conyugal. Profe, Ya, profe. Dígame. Gracias. cuando uno elige el régimen patrimonial, ¿puede elegir automáticamente o de primera el de separación en los gananciales o ese va después de haber elegido la sociedad conyugal? No, usted puede elegir. A usted le dan la elección. Usted puede escoger sociedad conyugal, separación de bienes o participación en los gananciales. Y usted puede en ese mismo acto del matrimonio decir que quiere contraer el vínculo matrimonial bajo separación de bienes. Entonces usted Ya, escoge. profe, y eso de los cursos que otorga el registro civil, ¿esos cumplen la finalidad de explicar lo de los regímenes patrimoniales o no? No, ¿Para eso son? no, le ¿O son explican. para ganar plata? No. O sea, no debiera ser para ganar dinero, pero el fundamento principal es que usted entienda los deberes de la familia, por todo este componente que no se le da al matrimonio como de carácter institución, de orden público, con el deber de socorro, el deber de auxilio, por ejemplo, conocer si ustedes tienen intención de tener hijos, si tienen intención de adoptar, para ese lado va el curso. Yo creo que sería esencial que también les hablaran de los patrimonios, porque es algo que Sí, la gran mayoría de la gente desconoce. Y de hecho a veces sí, como no profe. saben, el mismo oficial de registro civil les pone sociedad conyugal, con todas las consecuencias que estamos viendo ahora. Es ¿Alguna como otra? una trampa. Es una trampa. Yo considero que sí, es una muy mala institución y se ha tratado de reformar, pero no se puede reformar ni solucionar algo que ya fundamentalmente es malo. Entonces, por eso es que yo siempre les hablo negativamente de la sociedad conyugal, porque no hay mucho bueno que hablar de ello. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí. Cualquier cosa me pregunta. Ahora vamos a hablar de la administración de los bienes propios. Profe, Dígame. disculpe, lo que pasa es que entré tarde, entonces no sé si ya lo habrá dicho o no respecto al tema de los trabajos. No he dicho nada. Porque ¿qué Ah, ya. hablar? No, quería saber si es que, ¿cómo se llama esto? Si es que los recibió todos o si va a dar alguna fecha específica para el tema de esta cosa, de la entrega de las notas y cosas así. No sé si lo recibí todo, porque ustedes son hartos. Entonces, ya me armé una carpeta digital donde todos los envíos que yo recibí los tengo guardados. Por lo menos eso ya está. Y en tiempo yo me demoro en corregir poquito, yo creo que en máximo 2 semanas eso va a estar listo. Con las notas listas y subidas al sistema, porque las voy a subir al sistema. Entonces, pronto, apenas tenga tiempo, probablemente el fin de semana me voy a dedicar a revisar sus trabajos, pero son hartos trabajos, entonces puede que me demore un poquito más. Entonces, pero no había visto nada al respecto. Lo que sí no sé, y aprovechando que ahora llegó un poquito más de gente,
No sé cuándo es la fecha de la próxima evaluación. Ay, yo lo tengo anotado aquí. Yo le iba a preguntar, profe, ¿qué cosa va a evaluar en esa próxima prueba? ¿Va a ser un trabajo igual que este? ¿O va a No, evaluar lo que está pasando en clase? no voy a 20 evaluar lo que está pasando en clase. Porque Profesora, el 22 de julio. 23 de julio, 22. 22 de julio, ya después se me va a olvidar igual, y se me va a morir. Si no, mándame un mail. Profe, ¿va a evaluar esto de desde su primera clase, matrimonio, todo? Depende cuánto alcance pasar de materia. Pasa que esa decisión yo lo estaba pensando hoy día. No puedo decirle que les voy a preguntar solo sucesorio, porque no sé cuánto voy a alcanzar a pasar de sucesorio, y probablemente les voy a poder preguntar hasta una semana antes. Tampoco creo que les pregunte desde la clase 1. Quizás les voy a preguntar probablemente yo creo, pero esto no me estoy comprometiendo, pero para que adelanten, la disolución del matrimonio, las formas de terminar con el vínculo matrimonial, les voy a preguntar regímenes patrimoniales, formas de disolver la sociedad conyugal. Yo creo que quizá eso es lo que voy a incluir también dentro de esa evaluación, porque aparte me interesa que lo conozcan, porque lo otro quizás se los pude haber evaluado dentro de lo que han participado en clase, de lo que hemos conversado. Creo que no estaría preguntándoles tanta materia. Igual lo podemos conversar, pero tengo que ver cuánto alcanzo a pasar, porque, no sé, porque a veces me suspenden clases, el mismo sistema, tuvimos una semana que no tuvimos clases, entonces por eso es que no puedo decir que solo les voy a preguntar sucesorio, ¿sí? Y ahora se viene otra semana. Claro, entonces por eso y me preocupa, porque les adelanto, no sé, por ejemplo, hay como rumores acá en la otra universidad en la que yo trabajo, que puede que haya paro, yo no sé cómo están ustedes, espero que no, porque ahí sí que No han empezado los rumores, por lo menos, todavía. ya, yo espero que no, porque me gustaría que aprendan algunas cositas importantes de familia, que es importante. Y sucesorio, a todo esto, si les pregunto más familia que sucesorio, les hago un favor, porque sucesorio es bien difícil, es un ramo bien complejo. Y yo desde la próxima semana les empiezo a pasar sucesorio. Por eso es que estoy pasando esta materia, tratando de ser bien didáctica y pasarle rápido esta materia. Porque sí o sí ya empiezo la próxima semana con sucesorio para alcanzar a cubrir por lo menos las cosas más esenciales de derecho sucesorio. Entonces, para que lo sepan, o se vayan ya adelantando a qué cosas podrían entrar a esa prueba. ¿Sí? ¿Ya alguna otra duda con respecto a la evaluación? ¿Ninguna? Ya. Entonces sigo con lo que estaba hablando, que era la administración de los bienes propios de la mujer. Ya, volviendo a la idea. El artículo 1749 concede al marido, lo que hemos conversado todo el rato hasta ahora y en las clases anteriores, la administración de los bienes sociales y de los bienes propios de la mujer, la cual ejercita libremente con solo las limitaciones que le impone la ley. Ella le corresponde al marido de pleno derecho y comienza con la iniciación del matrimonio, para que vean lo desventajoso del sistema. Sobre sus bienes propios, la mujer conserva el dominio, pero la administración de esos bienes, de los bienes propios de la mujer, ni siquiera estoy hablando de los bienes que se adquieren durante la vigencia de la sociedad conyugal, sino los bienes que la mujer aporta a la sociedad porque los tenía con anterioridad a la configuración de esta sociedad. Los administra el marido. Entonces la mujer, si bien sigue siendo legalmente la dueña de dichos bienes, no es libre de disponer de ellos. Ya. Aparte, dentro de todo lo que estamos hablando de esta administración de la sociedad conyugal, nosotros nos encontramos con actos en que el marido puede ejecutar libremente sin ningún tipo de autorización. En general, el marido puede ejecutar libremente, sin ninguna limitación de especie, actos de mera administración de los bienes propios de la mujer. Pero hay ciertos casos de administración que en ciertas condiciones el marido no puede ejecutar libremente. Para dar en arriendo, ceder la tenencia de los bienes raíces de la mujer, lo que conversábamos cuando tenía que contar con la autorización, por más de 5 u 8 años, distinguiendo entre predios urbanos o rústicos, necesita el consentimiento de esta para arrendarlos a un plazo inferior a lo señalado, puede hacerlo libremente. Es decir, la regla general es que el marido dispone o puede ejecutar libremente todos los actos de mantención de esos bienes inmuebles. Pero cuando hablamos de bienes inmuebles, debe contar con la autorización de la mujer para vender dichos bienes o para generar contratos de arriendo de larga data, que era algo que conversábamos al principio de la clase, pero lo reitero porque algunos alumnos y compañeros se unieron más tarde. Además, nosotros nos encontramos
ante actos donde el marido requiere consentimiento de la mujer. ¿Cuáles son? El marido requiere consentimiento de la mujer para realizar los siguientes actos. Para nombrar partidor, cuando en los bienes que vayan a partirse tenga interés la mujer, pero no requiere de dicho consentimiento cuando el nombramiento lo hace el juez. Esto es en virtud de lo que dispone el artículo 1326, inciso primero y segundo, para provocar la participación en los bienes en que tenga interés la mujer, y esto dispuesto en el artículo 1322, inciso segundo, pero si la participación se hace de común acuerdo, como no es provocada, el marido no requiere consentimiento de la mujer. Para cuando quiera enajenar o gravar bienes raíces de la mujer, que era lo que estábamos conversando anteriormente y que hemos conversado en todo momento, esto en virtud de lo regulado en el artículo 1754 del Código Civil, para enajenar y gravar los bienes muebles de la mujer que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie, y esto en virtud del artículo 1755, y aquí estamos hablando de los bienes muebles que entran al haber relativo de la sociedad conyugal. Y por último, para arrendar los bienes raíces de la mujer, que es algo que hemos conversado en extenso, el marido requiere necesariamente para poder arrendarlos autorización de la mujer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bienes propios de la mujer, que en virtud de esta sociedad conyugal el marido administra. Y ahora vamos a hablar de lo que hablamos, porque hasta ahora hemos hablado de la administración ordinaria de la sociedad conyugal, donde la regla general es que la administración ordinaria la lleva el marido, con algunas excepciones donde debe contar con la autorización para generar algunos actos de la mujer, o debe contar con el consentimiento de esta, sobre todo cuando estamos hablando de actos o contratos sobre bienes inmuebles o raíces, que son bienes propios de la mujer, que en virtud de esta administración ordinaria de la sociedad conyugal administra el marido. Y esta es la situación excepcional, que es la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Y esto se encuentra regulado en los artículos 1758 y 1763 del Código Civil, ambos inclusive. ¿Por qué es una administración extraordinaria? Porque corresponde esta administración precisamente a la mujer, si es designada curadora de su cónyuge o de sus bienes, o podría ser también, no solo la mujer, un curador, conforme al artículo 1758 y 145 del Código Civil. Casos en que la administración extraordinaria corresponde a la mujer, cuando ella es curadora del marido demente, enajenado mental, si no nos molesta el término demente, esto en virtud de los artículos 462, número 1, 563 y 1758, si es curadora del marido sordomudo que no puede darse a entender claramente, esto en virtud de los artículos 470 y 1758, cuando es curadora del marido ausente, esto en virtud de los artículos 1758, 473 y 475, y aquí el fundamento es bastante claro, porque si el marido se ausenta o uno no sabe de él por un largo periodo, y es quien es el administrador general de esta sociedad conyugal, corresponde que la administración, por lo menos de carácter excepcional o extraordinaria, sea de la mujer. Y cuando es curadora del marido menor, que es una situación aún más excepcional, porque estamos hablando de este marido menor en este marco legal de 16 a 18 años, debe tenerse presente en todo caso que si estamos hablando de esta curaduría, para el marido menor también podría operar una guarda. Después de esto está regulado en el artículo 367, como menor de edad. Cuando encontramos la administración extraordinaria de la sociedad conyugal que corresponde al curador, esto no me salió en la diapositiva, se lo voy a leer, pero yo voy a corregir la diapositiva a la hora de subírsela. Porque ayer yo les mandé un mail donde les enviaba el vínculo de la clase que hice asincrónica y les mandaba también el vínculo de este Prezi, porque los Prezi quedan disponibles y libres en la red para que ustedes los puedan ver. Entonces, como ya les mandé el vínculo para que me contesten o me digan en algún momento, cuando lo puedan revisar, si tienen acceso a él libremente o si tienen algún problema, me avisan. Voy a corregir este Prezi, pero en el caso de la administración extraordinaria, lo tengo aquí, donde es el curador quien administra, dejen mirar. Solo será para los casos en que esto haya sido determinado en las capitulaciones matrimoniales, donde se determina que esta administración corresponde a este curador. Por eso que no lo escribí. Y en cuanto al derecho especial de la mujer,
y hablando sobre esto, porque puede ocurrir que estemos ante el caso de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal y la mujer no quiera asumir esta administración extraordinaria. Esto lo establece el artículo 1762 del Código Civil. Ni tampoco quiera someterse a un curador. Ella tiene derecho, en esta circunstancia excepcional, en que ella no quiera ser la administradora extraordinaria de la sociedad conyugal, ni quiera estar sometida a la administración de un curador, tiene derecho a pedir la separación de bienes. Y en tal caso se van a observar las disposiciones del título sexto, párrafo tercero, libro primero. Este es uno de los casos posibles donde yo puedo convertir la sociedad conyugal a una sociedad de separación de bienes. Es un caso excepcional y un derecho particular que se da a la mujer en esta posibilidad de la administración extraordinaria. Lo que se podría entender porque en realidad es como lo más razonable cuando nos encontramos en las circunstancias de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. ¿Cómo nosotros entendemos que termina esta administración extraordinaria? Recordemos, cuando hablamos de administración extraordinaria, estamos hablando que puede que exista algún impedimento que aqueja al marido, que le impide ejercer su cargo de administrador de la sociedad conyugal, donde, por tanto, la ley establece que puede administrar extraordinariamente la sociedad conyugal la mujer, o en su caso, en caso que se haya establecido en las capitulaciones matrimoniales, podría realizarlo un curador. O en el caso muy excepcional, que la mujer no decide que no quiere ser administradora extraordinaria y a la vez que tampoco quiere tener un curador, decide separarse de bienes. ¿Cómo termina esta administración extraordinaria? Esto se refiere al artículo 1763 del Código Civil. Termina la administración extraordinaria por cesación de la causa que la motivó, como si el marido llega a la mayoría de edad, cuando estamos hablando de un marido de corta edad, o es rehabilitado si hubiera sido declarado demente, lo que es muy improbable, y se requiere decreto judicial, salvo si el marido fuere menor, por cuanto cuando hablamos de este menor de edad, que estoy hablando de este caso muy excepcional, en el rango de edad de los 16 a los 18 años, nosotros entendemos que esto es un hecho. Una vez cumplidos los 18 años nos requiere una declaración judicial para que nosotros entendamos terminada la administración extraordinaria. Cumplidos los 18 años, adquirida la mayoría de edad y la plena capacidad, puede tener la administración porque es el marido quien lleva la administración de esta sociedad conyugal. Y ahora vamos a hablar de cómo o cuándo nosotros entendemos disuelta la sociedad conyugal. Hemos mencionado ya en algunos de los artículos que hemos hablado algunas causales donde vemos disuelta la sociedad conyugal. ¿Estas causales cuáles son? Disolución del matrimonio, conforme al número 1 del artículo 1764. Si se disuelve el matrimonio, se disuelve la sociedad conyugal como consecuencia de esta disolución. Y ello sucede cuando ocurre la muerte natural de uno de los cónyuges o real de uno de los cónyuges, como también en los casos de divorcio. Y también recuerden que podría ser en el caso de la muerte presunta, que es el caso siguiente. De acuerdo a lo prescrito en el número 2 del artículo 1764, se disuelve también la sociedad conyugal si se declara la muerte presunta de alguno de los cónyuges. En este caso, la sociedad conyugal se liquida a la fecha de la muerte presunta. Esto en virtud del artículo 85. La sociedad se disuelve con este decreto de posesión provisoria, que ustedes quizá puede que hayan revisado dentro del primer ramo civil que tuvieron, y si no se hubiera decretado esta, por el decreto de la posesión definitiva. Si el cónyuge reaparece después de la disolución del matrimonio, este cónyuge que estaba desaparecido, respecto del cual se decretó la muerte presunta, no se revive la sociedad conyugal. Si lo hace antes de la disolución del matrimonio, entonces se debe reanudar la sociedad conyugal. Esto a fin de proteger el patrimonio social, el patrimonio del matrimonio, como así también respetar los beneficios que pudieran ocurrir a los acreedores de este patrimonio social, a la espera de este marido que está desaparecido. Sentencia de separación judicial también es una causal de disolución de la sociedad conyugal, esto en virtud de lo establecido en el artículo 1764, número 3, que es algo que nosotros revisamos, esta separación judicial, y esta norma dice relación con el artículo 34 de la Ley de Matrimonio Civil. Habiendo separación judicial, el régimen de separación total reemplaza a la separación, a la sociedad conyugal. Aquí vamos viendo cómo en general el derecho genera, cuando termina o se disuelve la sociedad conyugal, de inmediato nos da la posibilidad de pasar a separación de bienes. Incluso cuando conversábamos en el caso que la mujer no quiera asumir la administración extraordinaria.
Lo mismo ocurre en el caso de la nulidad de matrimonio, que es otra forma de disolver el vínculo matrimonial que nosotros revisábamos dentro de algunas clases anteriores. Esto en virtud del artículo 1764, número 4, si el matrimonio es nulo por el efecto retroactivo de la nulidad, no ha habido matrimonio, salvo, por supuesto, las consecuencias con respecto a los hijos, quienes sí se entienden como nacidos dentro de este matrimonio y de esta pareja, de manera que esta disposición se refiere al matrimonio putativo, que como ya hemos visto genera la sociedad conyugal. Y también yo entiendo que se disuelve la sociedad conyugal por el pacto de participación en los gananciales, que es algo que en general no conversamos, porque siempre hablamos de separación de bienes. Este es otro tipo de pacto que vamos a revisar también. Bueno, y en el caso que se pacte separación total de bienes, conforme al artículo 1723, y bueno, y en la ley respectiva, y en 1764. ¿Cuáles son los efectos de esta disolución de la sociedad conyugal? La disolución de la sociedad conyugal produce dos efectos. La mujer puede aceptar o renunciar a los gananciales, que era algo que conversábamos al principio de la clase. Puede surgir un régimen de comunidad al haber terminado la sociedad conyugal y habrá que liquidar la sociedad conyugal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta renuncia de los gananciales? Cuando se disuelve la sociedad conyugal, que lo conversábamos al principio de la clase, la mujer puede optar entre aceptar o renunciar a los gananciales. Esto siempre que no haya renunciado a ellos en las capitulaciones matrimoniales. Cuando yo hablo de gananciales, me refiero, una vez terminada la sociedad conyugal, yo tengo que liquidar los bienes sociales, y en esta liquidación de los bienes sociales se producen los gananciales para los cónyuges, que son las partes de esta sociedad. Puede ocurrir que la mujer decida renunciar a estos gananciales. ¿Por qué la mujer podría decidir esto? Porque si la mujer decide renunciar a los gananciales, no será responsable de las deudas sociales que tenga la sociedad conyugal. Otro beneficio que puede tener esta renuncia a los gananciales es que los bienes de este haber propio de la mujer, del artículo 150, de esta mujer casada en sociedad conyugal que tiene un trabajo independiente del marido, podrá ella mantener el dominio sobre esos bienes que se generaron bajo ese artículo y no deberá, por tanto, responder con esos bienes de las deudas sociales, para que ustedes vean cuáles son los beneficios que tiene para la mujer la renuncia de los gananciales. Y por eso se establece. ¿Por qué se establece esta posibilidad que el marido no tiene? Se establece por lo que hemos conversado latamente hasta ahora, por la misma situación mermada que supone esta forma social patrimonial del matrimonio. Por eso es que se dan estas posibilidades. Aquí se lo digo, lo dice de todas maneras el texto, que la renuncia a los gananciales no puede hacer el marido. Solamente se entrega a la mujer. Los efectos de la renuncia, les he mencionado algunos. El efecto que produce es que los bienes de la sociedad conyugal y los del marido se confunden e identifiquen aún respecto de la mujer. Este efecto se produce desde la disolución de la sociedad conyugal, donde es innecesaria la liquidación de la sociedad conyugal si la mujer renuncia a los gananciales, porque entonces yo entiendo, si la mujer renuncia a los gananciales, yo confundo el haber social con el patrimonio del marido, porque la mujer se queda con su patrimonio reservado al artículo 150, que yo entiendo que nunca fue parte de la sociedad. Y la mujer no puede reclamar, por razón obvia, en cuanto renunció a los gananciales, parte alguna del haber social, y no tiene responsabilidad por las deudas sociales. Es decir, ella decide renunciar a los gananciales, se queda con su patrimonio del artículo 150, pero no puede a la vez tocar bienes del haber social, en cuanto se confunden con el patrimonio del marido. ¿Cuál es el beneficio de ello? ¿Por qué la mujer podría renunciar a los gananciales? Porque a la vez tampoco tiene que pagar o responder por las deudas sociales. Una vez disuelta la sociedad conyugal, puede ocurrir que no se liquide esta sociedad conyugal, me refiero al patrimonio, de forma inmediata. Y se va a generar lo que nosotros conocemos como comunidad, que ustedes probablemente dentro de los primeros ramos de derecho civil les dijeron que para ello, el Código Civil en general, él trata constantemente de que nosotros no nos mantengamos en división ni que tengamos comunidad. Se puede generar una comunidad en el caso de la sociedad conyugal entre los excónyuges y en el caso que ella se deba a la muerte natural o presunta que se origina para el cónyuge sobreviviente y los herederos del difunto. Este sería el caso de comunidad. Cuando se forma la comunidad, su activo está formado por los bienes sociales de esta sociedad conyugal, por los bienes reservados de la mujer, si ella no renuncia a los gananciales, y los frutos de los bienes sociales.
Al momento de disolverse la sociedad conyugal, quedan fijados el activo y el pasivo de esta sociedad. Y lógicamente termina la administración ordinaria o extraordinaria de la sociedad conyugal, desde que ésta no existe. Y en este caso se forma la comunidad entre los comuneros y que deben administrarla de común acuerdo. Recuerden que solamente para el caso que nos encontremos ante la muerte natural de uno de los cónyuges o la muerte presunta de uno de los cónyuges. Ese es el caso en que podría generarse esta comunidad. No para el caso que yo decida disolver el matrimonio por decisión de ambos cónyuges donde ambos estén vivos. En ese caso yo debo liquidar la sociedad conyugal. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de esta liquidación de la sociedad conyugal? Hay que tener presente que si la disolución de la sociedad conyugal ha sido por la muerte de uno de los cónyuges, debe procederse a una doble liquidación. ¿A qué nos referimos con esto? Una liquidación de la sociedad conyugal y una liquidación de la herencia del difunto. Son dos procesos, y es aquí donde se produce una, no sé si decir confusión, pero una relación entre derecho de familia y derecho sucesorio. La liquidación de la sociedad conyugal, en virtud del artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales, es una materia de arbitraje forzoso. Y pueden hacerla los interesados de común acuerdo, aunque entre ellos existan incapaces, si están todos de acuerdo en ello y no hay cuestiones previas que resolver. Esto en virtud de lo establecido por el artículo 1325, otra desventaja de la sociedad conyugal. Porque cuando yo termino el matrimonio, cuando yo disuelvo el matrimonio, debo liquidar la sociedad conyugal y esta necesariamente debe ser por arbitraje. Cuando nosotros hablamos de arbitraje, es un procedimiento que se paga y es bastante más caro que otro tipo de procedimientos, salvo que exista acuerdo entre las partes o que la mujer decida renunciar a los gananciales, que lo habíamos conversado hasta esta parte. Yo no pretendo que ustedes conozcan toda la operación de cómo se liquida la sociedad conyugal, pero sí que sepan que comprende 3 etapas esta liquidación. El inventario y tasación de los bienes de esta sociedad conyugal, la formación de la masa partible, es decir, para yo determinar cuáles son los bienes que después tengo que dividir entre los socios de esta sociedad conyugal, y la división del activo y pasivo. Estas son las reglas generales para yo entiendo cómo liquidar la sociedad conyugal. Ya, y ahí terminamos todo lo que es la administración de la sociedad conyugal. ¿Tienen alguna duda sobre esta materia, sobre lo que hemos revisado, sobre lo que les he conversado? Yo no, profe. ¿No? ¿Por qué hay tan poquitos? Profe, lo que pasa es que estábamos en prueba. De hecho, cuando yo entré fue cuando recién terminé la prueba y hay varios que no terminaban todavía. Ah, pero ¿y cómo le hicieron la prueba oral o prueba escrita? Escrita. ¿Y cómo se la hicieron? El profe nos mandó el archivo y nos tuvo con la cámara prendida y tuvimos que hacer la prueba. Es que era un caso práctico, entonces podíamos ocupar el código, todo lo que quisiéramos. Pero si no manejábamos bien la materia, daba lo mismo lo que tuviéramos. No íbamos Lo a poder mismo, hacer. claro, claro. Mira, de repente también podría considerarlo. ¿Se les hizo muy difícil o se les Sí, hizo más difícil? profe, estaba horrible. Ah, ya. Bueno, ustedes me dicen, porque ¿qué pasa? Que yo sé que hay gente que no le gustan las pruebas orales, por eso lo pregunto. Imagínese, profe, fue un caso y tuvimos que pedirle más tiempo al profe. Estuvimos más de 1 hora 40. Y Ah, fue terrible. Fue terrible. No, Es que era penal. Uf. Chuta, lo siento. Bueno, entonces por eso entiendo que hay tan poquitos. Les agradezco que hayan entrado, a pesar de que quizá que deben estar cansados. Así que no los molesto más. Les pido sí que revisen estos archivos, el archivo que subí ayer. Esta clase la voy a subir a YouTube para que la puedan revisar, para que si tienen alguna duda, porque yo sé que esta materia es un poquito compleja. Por lo mismo la quise hacer de la forma más didáctica posible. Si tienen dudas, la resolvemos en la clase del lunes, ¿sí? Bueno, profe, Ya, profe, gracias. gracias. Hasta luego. Estén bien, descansen, hasta luego. Chao, igual. Chao, Chao, profe, gracias. chao, que esté bien.